Quería contar esto porque pertenece a o es parte del trabajo de una persona que lo vi, me llamó la atención y, y le dije, mira, te voy a dar todo el crédito del mundo porque esto es importante. Porque Cuauhtémoc Contreras, que en Twitter es Design Temo, Temos les decimos a los Cuauhtémocs en México, y Design, pues de que debe ser diseñador, me imagino que es diseñador, me decía, el pasado 15 de junio decía en Twitter, llevo un par de años documentando este fraude, hoy pusieron esto en la puerta de mi casa, es solo una de las formas de charlatanería que se han generado desde la Universidad de Chapingo, que también tiene trabajo serio. Y para explicar esto, es necesario que usted sepa, y creo que no lo sabe, o no es fácil que lo sepa, que la Universidad de Chapingo es era una escuela nacional hasta cuando yo era joven, que es escuela de agricultura o de especialidades agropecuarias diversas. Lo que le pusieron a Cuauhtémoc Contreras fue esto. Uy. A ver, creo que está cargando. Sí. Aviso único día. Sistema cuántico le invita a realizarse el análisis que le da la lectura a más de 30 elementos del cuerpo humano por medio de un escaneo cuántico bioeléctrico. Este próximo lunes 16 de junio de 2025, de 9 a.m. a 4 p.m. en el Mercado Campestre Aragón, ubicado en la avenida bla bla bla. Estaremos dentro del mercado, junto a los locales que venden pollo. En un solo análisis se le escanean más de 30 elementos del cuerpo por medio de sus células, cerebro, corazón, vesícula biliar, hígado, páncreas, intestinos, bla, 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 bla. El costo del análisis por única ocasión será de 300 pesos. O sea, es como si usted toma 300 pesos y los tira por el váter, por el water, por el excusado, por el inodoro. Se entrega el resultado al momento, el cual incluye interpretación y sugerencia por egresados de Chapingo. Le recordamos que no es necesario acudir en ayunas y no es necesario agendar cita. El chiste está en que usted haga lo más importante, que es, por supuesto, darnos el dinero. Y entonces, Cuauhtémoc contaba esto en el hilo de Twitter y se los leo tal como lo dijo él. Parece en principio un fraude de poca monta, pero lo he detectado en prácticamente toda la ciudad y sus campañas son constantes y consistentes. El negocio les está funcionando. Chapingo también es un centro de promoción de la homeopatía. Llevan años trabajando en lo que llaman agrohomeopatía. Sí, pero años y décadas. Chapingo se volvió un centro de todo tipo de charlatanería, independientemente de que es un centro de ciencias de la agricultura, de la ganadería, de la genética, de la mejora de especies, etcétera, etcétera. Pero Chapingo llegó a ser antitransgénicos, que me parece el colmo. Continúo con lo que dice Cuauhtémoc. Como parte de una política interna que también se usa en el IPN, promueven que sus egresados desarrollen y vendan productos milagro y los desarrollen como actividad comercial. Y esto es cierto. Si usted recuerda, cada rato el Instituto de Política Nacional saca un gran descubrimiento de algunos de sus alumnos con los que se va a revolucionar el mundo y nunca pasa nada. Y si hay casos particularmente graves donde han llegado a vender vacunas homeopáticas contra la COVID. Y una de esas es esto que fue creado por el doctor en Ciencias Agrarias e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, quien aseguraba haber desarrollado la fórmula a través de fluidos de un enfermo diluidos en agua y alcohol. Es decir, esto no es una vacuna ni nada. Las pseudo vacunas homeopáticas se llaman nosodes. Por supuesto, nunca se someten a los estudios a los que se somete cualquier cosa que usted vaya a tomar, medicina, cualquier medicamento que usted vaya a tomar, pese a que todavía puede tener efectos secundarios y pese a que siempre hay una interrogante por allí, son sometidos a estudios exhaustivos. Por tanto, por cada medicamento que llega al mercado, hay miles que no llegaron por algún problema, porque resultó que para un determinado grupo de la población amplio resultaba dañino, porque era menos eficaz de lo que debía, porque tenía más efectos secundarios de los que debía, etcétera, etcétera.
Eso no pasa ni en homeopatía ni en herbolaria. Todo sirve. Todo está muy bien, todo se lo tiene que tomar usted. Y es una vergüenza. Y es una vergüenza que algo como Chapingo, una universidad dedicada precisamente a lo más importante que es lo que nos comemos, pues haya caído en este tipo de barbaridades, ¿no?